Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros clientes, para todos los seguidores sociales y para que estén radio donde estás, no es importante. Hoy es lunes, iniciando programación, iniciando semana, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su programa Familia y su legado. Así es que bueno, doctor Jiménez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, gracias a Dios que nos da esta nueva semana. Qué bendición estar conectados a través de este medio y llegar, ¿verdad?, a tantos y tantos hogares. Así que nos da mucho gusto y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y cuánto más que estas fechas son muy eh, recordadas, ¿verdad?, por el proceso y el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra recordado. Pero nosotros vamos a enfocarnos ahora al tema que venimos estudiando, escudriñando juntos en la palabra, que es acerca de la familia, y particularmente estos mensajes que aunque son para todos, queremos enfocarlos a que el corazón de papá y el corazón de mamá lo escudriñen, lo consideren, lo mediten y permitan que el Espíritu Santo se los revele. Y son padres que viven en la gracia de nuestro Señor, de Dios. La gracia es este don eh, eh, que permite Dios y que posibilita a las personas eh, tener y percibir esta vida sobrenatural que Dios nos da en esta tierra. Eh, es la manera de participar del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y de ver cosas que tienen que ver con el reino de los cielos y no solo con las temporalidades de esta tierra. Y entonces solo quiero recordar la cita que leímos la semana pasada de Hebreos 12, 14 y 16 que dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Bueno, esta palabra nos permite considerar y primero que la paz se busca. Si bien es cierto que Dios nos las da, Él siempre proporciona una paz que rebasa todo entendimiento, hay una intencionalidad de parte nuestra de vivir en ella. De lo contrario, solo vivimos en nuestros pensamientos, en los afanes, no solo los cotidianos, los que se nos quedaron de ayer y los que se agregan de mañana, porque esta vida tiene sus aflicciones, ¿verdad? Pero hay que buscar la paz. Y dice que evitar, o la paz, esta paz del Señor, evita las raíces de amargura. Déjenme decirles que en este tiempo el tema de las emociones juegan un papel muy importante en el quebranto de la salud de las personas. Se considera que hasta el 70% de las enfermedades tienen un componente emocional. Fíjese, 70%, o sea, es muy alto. Hay condiciones muy físicas, muy orgánicas, pero 7 de cada 10 tienen un componente emocional muy importante. Y en ello, la raíz de amargura, yo les diría que es una de las que ocasionan más graves consecuencias en la salud de las personas y por ende en la salud de las familias. Porque siempre que hay un enfermito en casa, ustedes estarán de acuerdo conmigo, se afecta la unidad de la familia. ¿Por qué? Porque nos contristamos juntamente con él, oramos y claro, nos unimos en intercesión, pero siempre que uno de los miembros de la familia está quebrantado en su salud, hay esta participación de parte de todos, ¿verdad? El día de hoy vamos a seguir en este tema y ahora vayamos a la cita de segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y la voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna
y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y les confirme en toda buena palabra y obra. Es muy interesante considerar que la gracia del Señor es su plenitud, es Él mismo. Dice la palabra que recibimos de Él gracia sobre gracia y de su plenitud. Entonces este don que nos permite discernir, considerar, ser ejercitados en las cosas de arriba y no solo de los de la tierra, y en esta paz que rebasa todo entendimiento. Entonces es esta gracia de parte de Dios la que nos permite alcanzar esa plenitud y vivir en las cosas sobrenaturales. Recuerde que aún la estancia de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra decía que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, el Señor lo fue lleno y llenando de gracia. De María dice, mujer llena de gracia. Y no se refería, hay veces que, bueno, hay una definición de diccionario acerca de la gracia, vista como esta consideración de la persona de ser agradable a los sentidos, de ser empática, diríamos en psicología, ¿verdad? Pero no se refiere a esa gracia, sino se refiere a este don de parte de Dios para entender y vivir en las cosas sobrenaturales, en las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Y entonces vamos como lo hemos hecho vez tras vez por partes, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. O sea, intervienen el Espíritu que mora en nosotros, que ese nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo desde que partió de esta tierra, impartió de su Espíritu en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu, pero dice, y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre. O sea, pone este fundamento. Por eso decíamos que la gracia de Dios no tiene que ver con la gracia humana, la gracia esta de considerar a alguien simpático o empático, sino que se deriva o proviene de esta relación personal con Jesucristo y a través de Él ser uno con el Padre. Es ahí donde recibimos plenitud de vida. Y entonces quiero hacer referencia al cuestionario que dejamos la semana pasada. Necesitamos esta relación papá, mamá, en lo individual. Necesitas ese tiempo. ¿Cuándo? Diario. ¿Cuántas veces comemos al día? 3, algunos hasta 5 por estas dietas fraccionadas que hoy son muy famosas. Y entonces, ¿por qué al espíritu que toma de la verdadera vida, de la vida que trasciende, de la vida eterna, no lo alimentamos todos los días? Necesitamos, para un espíritu que se conecta con el espíritu del Señor, un alimento diario. Y si se puede varias veces al día, mejor. Y si lo masticamos, si lo meditamos, si lo rumiamos, es decir, lo tomamos temprano, pero luego durante todo el día lo consideramos, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, esta palabra, el mismo Jesucristo y Dios Padre están a nuestro favor y están considerando nuestra vida. Y entonces nos dan gracia, nos favorecen con su gracia para ir creciendo en Él paulatinamente en nuestra vida terrenal hasta que estemos en su presencia, ¿verdad? O Él venga antes de que nosotros vayamos. Entonces se requiere esta relación personal, se requiere esta intimidad, se requiere conocer su corazón, se requiere permitir que al conocer su corazón el Espíritu del Señor hable al nuestro y entonces tome autoridad. Para vivir en las cosas del Espíritu uno tiene que conocer las cosas del Espíritu, ¿verdad? Las del Espíritu del Señor. ¿Quién discierne las cosas del Espíritu del Señor? Su Espíritu. ¿Quién discierne las cosas de nuestro Espíritu? Nuestro Espíritu. Y entonces la pregunta es si dejamos que gobierne nuestro Espíritu a nuestra alma, es decir, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y entonces viene esta paz que no depende de lo externo, sino de nuestra relación íntima con el Señor. Cada uno de los miembros de la familia necesitamos tener esa relación. Por eso es necesario un tiempo personal con Dios. Es necesario un tiempo como matrimonio, papás de verdad,
¿Quieres vivir en la unidad? ¿Quieres entender cómo Dios ha hecho de dos personas tan diferentes? Dice que ahora ya no son más dos, sino uno. Queremos entender cómo puede decirle a a Adán, cuando recibe a Eva, su esposa, dice, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Nada más con esa porción de la escritura en el tema de matrimonio, medítenla. Pero la única manera de alcanzarlo es estar juntos en el Espíritu. Es tener comunión con el Padre para que nos vaya revelando cómo es que somos carne de la carne y hueso del hueso. Imagínense, pónganlo siquiera en las cosas cotidianas, ¿verdad? Jálese usted así la piel y eso quiere decir, así somos uno con nuestra esposa y con nuestro esposo. Carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. A ver, separarse un hueso no se puede, ¿verdad? Y sin embargo tienen funciones diferentes. Cada uno cumple su función. Ese es un misterio, decía Pablo. Pero ese misterio, ¿cómo nos lo va entregando Dios? ¿Cómo nos lo va revelando? El matrimonio no es estar en el mismo lugar, en el mismo cuarto, dormir en la misma cama. Ese no es el matrimonio. Esos son partes de una vida juntos. Pero el matrimonio, la unidad, el ser uno, esa gracia y ese favor de Dios para vivir en unidad, solo se adquiere a través de revincularnos juntos con Él. No saben cuántos problemas papá, mamá van a clarificarse porque dice la palabra que la verdad nos hace libres. Y saben, en el matrimonio entre papá y mamá, pues juega el tema de nuestra propia opinión, nuestra propia consideración. Pero es el lugar donde Dios prueba que amemos a nuestro prójimo, y nuestro prójimo más próximo es nuestro cónyuge. Que lo amemos como a nosotros mismos. Que lo consideremos incluso antes que nuestras propias opinión y nuestra propia consideración de nuestra persona. O sea, que estemos a favor de Él. Que lo amemos como dice 1 Corintios 13, ¿no? Que el amor que todo lo da, que no se envanece, que no se irrita. Imagínense nomás, ya con esas, no se envanece, o sea, no se crece y no se siente mayor. No se irrita. Pónganse de meta hoy, consideren esta palabra. No se irriten entre ustedes, cónyuges. Hoy, 24 horas. Un ejercicio sencillo es la paz del Señor hoy. 24 horas sin enojo entre ustedes. Y al otro día, pues ponen otra posibilidad de parte de Dios, ¿no? No buscan lo suyo. Mañana ponen, pero ahora no voy a buscar lo suyo, voy a escuchar a mi cónyuge y voy a ver qué hay en su corazón. Y así, pero esta relación, esta paz la provee Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Los dos están a nuestro favor, el Padre y el Hijo. Y así es como tenemos comunión. Y así nuestro Señor Jesucristo dijo, así vamos a ser uno con Él, como Jesucristo era uno con Él. Esta relación es la que permite esa obra preciosa de parte del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos esa comunión. Necesitamos ese momento. Yo sé que la vida en este tiempo resulta ser tan exigente, las tareas siempre quieren abrumarnos, siempre, nunca. Si usted cree que un día lo van a dejar así que descansar, ese descanso en esta vida no existe, porque siempre hay tareas, siempre hay cosas. Si no son del trabajo, son de la casa. Si no son de la casa, con los hijos. En fin, hay toda una serie de tareas. Pero acuérdese, relaciónese con Dios, relaciónese con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy ya tiene una tarea acerca de la relación con Él. Y sigue diciendo la cita, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Somos seres eternos. Eclesiastés dice, de parte de Dios, que puso en nuestro corazón eternidad sin que la lleguemos a comprender. Sí, porque
con el pensamiento, con nuestras opiniones, con todo lo racional que esta vida nos exige, creemos que eso es todo, que lo racional es lo que hay que vivir y que la cotidianidad esa es la vida. Pero esa solo es imagen de lo que habría de venir, de la eternidad con el Señor. Es una pruebita así de wow. Claro, si la disfrutamos en Él, si no, pues la sufrimos en esta tierra. Entonces, Él nos amó y nos dio consolación eterna. ¿Por qué consolación eterna? Porque mire, a pesar de las dificultades de este tiempo, que en este tiempo hay aflicción, pero Dios ha vencido. Dios tiene un lugar al que vamos a regresar con Él. Así como estuvimos en su corazón desde antes de la fundación del mundo, regresaremos a su presencia y estaremos conociéndolo. ¿Cuánto se necesita conocer a Dios? La eternidad, porque Él es eterno, así que aquí solo cabe una porción y por eso se revela por el Espíritu, para que le vayamos conociendo cada vez con más intimidad. Nos ha consolado eternamente. Por eso también cuando hay una separación, una pérdida, un duelo del tipo que sea, separarse de una persona, separarse de un empleo, pasar de la primaria a la secundaria, nuestros hijitos viven ese duelo porque cambian de amiguitos o nos cambiamos de ciudad, en fin, todas las cosas que Dios permite, siempre hay a veces ese duelo momentáneo, esa pérdida momentánea, ¿verdad? Entonces hay que, tenemos esta, de parte de Dios, esta consolación eterna. Y esta esperanza en su gracia, esta esperanza en su favor, esta esperanza en su verdad eterna, esta esperanza de a dónde iremos nosotros. Aquí no se acaba el asunto, este solo es una parte que tenemos que desarrollar, ¿verdad? En nuestro proceso de vida eterna. Regresaremos a Él y estaremos delante de Él, aprendiendo y conociéndole eternamente, y bendiciéndolo y glorificando y dando gracias por esa oportunidad eterna de vida eterna. No es temporal, no es que hoy se acabó y hoy ante mis quebrantos ya siento que Dios no me ha escuchado. Si ya nos dio la vida eterna, y dice, y Él estableció que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que el que tú te sientas que no te escucha, o el que tú te sientas que ya no está, pues es una consideración tuya, ¿eh? Pero si vas a tu espíritu, si le permites a través de esta relación diaria de alimentar a tu espíritu con la palabra, tú vas a tener la certeza, porque tu espíritu, que discierne las cosas espirituales, le va a dar esa certeza a tu pensamiento, a tu voluntad, a tus emociones. Las emociones las puso Dios ahí, sí, pero la expresión está gobernada por nosotros. Así que o las gobierna el espíritu o las gobierna tu entendimiento, y entonces las emociones se expresan de verdad explosivas, abruptas, sin entendimiento, sin control, sin dominio propio. Dice la palabra pues que con amor eterno nos ha amado. Eso se discierne en el espíritu, porque la eternidad, imagínense que antes de que llegáramos a esta tierra Dios ya nos amaba. Ahorita nos ama. ¿Y qué va a pasar? Que cuando nos vayamos físicamente de esta tierra, nos sigue amando. No ha acabado su amor, ese no se acaba. Ahora hemos sido reconciliados a través de la muerte de nuestro Jesucristo en la cruz con Dios. Antes fuimos enemigos al no conocerlo y al hacer cosas contrarias a su voluntad. Pero ahora hemos sido reconciliados. Eso es obra de su gracia. El poder ser reconciliados en algo que va más allá del entendimiento, porque efectivamente usted recordará su vida pasada y dirá, bueno, hay cosas, unas perdonables y otras que en nuestra propia opinión también pudieran ser imperdonables. Y sin embargo, por la gracia del Señor, han sido perdonadas en la cruz. Hemos sido limpios de toda esa carga que teníamos. Papá, mamá, ¿por qué seguimos con el pleito de ayer, el de antier, el de hace una semana, el de hace un mes? Y hay personas, se decía que nuestras esposas, sobre todo nuestras esposas, son históricas porque recuerdan, ¿verdad? Como asocian a las emociones los eventos, bueno, lo pueden recordar N veces, y además ellas piensan en un circuito. Los hombres no, por cajitas, entonces podemos dejar esa cajita en el olvido y dejarla de ayer y hoy pasar como si nada. Y a veces la esposa dice, ¿cómo se comporta como si no hubiera pasado nada? Si ayer
nos dijimos y nos hicimos. Pues sí, así sucede en la forma que tenemos de pensar, en la forma que nos hizo Dios. Pero Dios dice que nueve su misericordia hoy, así que cuando vivimos en la historia, pues dejamos de apreciar las cosas nuevas que hace Dios cada mañana. Pero es este entendimiento de la consolación y de la esperanza eterna en Él, no en las circunstancias y no en sí en nuestro propio cónyuge, sino en la obra que Dios hará en nuestro cónyuge. Y entonces, mamá, papá, piensa, ¿cómo puedes ayudar a tu cónyuge a que sea la persona que Dios intencionó desde antes de la fundación del mundo? Que Dios predestinó a que fuera. Tus oraciones, tu intercesión, por supuesto, tu edificación a través de tu ejemplo y conducta. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Respétalo como establece la palabra. Y juntos uno al otro en el temor del Señor. Sométanse uno al otro en el temor del Señor. Y es por su gracia que se nos revelan estas riquezas en gloria. Ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas de arriba, y entonces las temporales tienen su lugar, pero no gobiernan nuestras decisiones. Cuando Dios estableció en el matrimonio, cónyuges, por favor, tomen esta palabra, apropiénsela porque es su herencia. Y los bendijo Dios y les dijo, den fruto, multiplíquense y gobiernen. Gobernar desde nuestra propia persona hasta todas las circunstancias en las que Dios nos permite vivir. Como papás, como esposos. Es un fundamento de parte de Dios y es por su gracia. No requiere de un corazón contrito y humillado, requiere de nuestra voluntad, pero va más allá de hacerlo solo en nuestra propia opinión, en nuestras propias fuerzas. Es por su gracia que se nos van revelando estas cosas de arriba. Y a fin de cuentas también entendemos lo que es eterno y lo que es temporal. Hay cosas temporales, hay errores momentáneos, circunstancias que incluso nos pudieron haber ofendido. Pero simplemente estar en comunión con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Perdónanos, así nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cónyuge, si el otro es deudor, por favor, tomen esta palabra. Ya, Dios los perdona, pero perdonémonos los unos a los otros. ¿Y qué significa el perdón? Que se quedó en esa acta de decretos allá en la cruz y que ahora todas las cosas son nuevas y que es de aquí para adelante, no atrás. Y sigue diciendo esta cita, conforte sus corazones y les confirmen toda buena palabra y obra. ¿Por qué hace tanto énfasis la palabra? El corazón está desde el corazón de Dios, el corazón de los hombres, que en nuestros corazones, que le entreguemos nuestro corazón al Señor, que del corazón salen los homicidios, las irias, las contenciones, los malos pensamientos, los adulterios, la deslealtad, todo eso sale del corazón. Pero ¿qué dice el Señor? Hijo mío, entrégame tu corazón. ¿Qué dice el salmista? Señor, limpia mi corazón y ve si en él hay perversidad y bórrala, quítala de ahí, Señor. Aún de los que me son ocultos, de los pensamientos que me son ocultos. Entonces, Él es el que conforta, Él es el que guarda en el hueco de su mano nuestros corazones si se los entregamos. Si no, pues entonces nuestro corazón guarda todo lo que este mundo, todo lo que nuestros pensamientos y todo lo que la naturaleza temporal del hombre que está sujeto, de las personas que están sujetas a la ley, guarda. Y entonces se guardan en el corazón cualquier cantidad de cosas horrorosas, horrorosas. Me han preguntado algunas veces en consejería, pues de dónde salió esas palabras que dije, esa actitud, hasta esos golpes en los que me sometí, pues salieron de tu corazón. Ahí estaban guardados, solo que pues, o no eras tan consciente o te has hecho como que no la ves pasar, ¿no? Sucedió una vez, dijiste malas palabras, ofendiste, casi quieres transgredir físicamente a alguien y ahí estaba en tu corazón. Y si no lo limpia el Señor con su palabra, con su espíritu, a través de tu espíritu, ahí seguirán y otro día volverán a salir como las explosiones de estos volcanes. Pero dice el Señor que Él conforta nuestros corazones y nos confirma toda buena palabra y obra.
¿Quién confirma? El Espíritu Santo. A veces usará Dios esta charla, esto es la programación en la que estamos en Busco en Ti, pero a veces de su palabra, a veces de una conferencia, a veces de una exposición, a veces en la congregación, a veces de la palabra hasta de alguien que no conoce a Dios. Pero acabamos de leer en su palabra, ¿no? Ama a tu prójimo y de repente sales y en el trabajo alguien te da una muestra de aprecio, de consideración a tu persona, independientemente del trabajo. Y entonces Dios te muestra y te revela cómo es las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Imagínense interceder y amar a nuestros enemigos o aquellos que llegamos a considerar enemigos, ¿no? O por lo menos contrarios, oponentes, como le quiera usted llamar. Dios dice que los amemos y que nos entreguemos igualmente en oración por ellos. Entonces, ¿quién es el que afirma esta manera de vivir en las cosas eternas? Por su gracia, el Señor. Él es el que transforma una vida de una condición terrenal a una condición espiritual, a una condición de eternidad. Y entonces vamos a ir cerrando con Juan 14:23, cuando nuestro Señor Jesucristo les contesta qué es ser uno o cómo es que se es uno con el Padre. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Es muy sencillo, de verdad no tiene complicación. Dice, el que me ama obedece mi palabra. Esta frase de hacer las cosas como Dios manda, pues implica que conozcamos cómo manda Él, cómo las diseñó, cómo las estableció. El que lo ama obedece la palabra. Por eso hay que nutrirnos de la palabra, porque eso hay que leer la palabra. Por eso estamos diciendo, papás, necesitamos nuestro tiempo personal y nuestro tiempo matrimonial de leer la palabra, de estar escudriñándola, de permitir que la palabra nos limpie. Un día prueben, ya se enojaron, hoy están todavía molestos por lo de ayer. Lean la palabra, lean Primera de Juan, toda la Primera de Juan, el primer capítulo, y órenlo, y pregúntenle a Dios qué les quiere decir ahí, y verán que ese enojo toma su lugar, que es un lugar insignificante, y entonces ponen su mirada en las cosas de arriba. Y entonces Jesús les contesta, el que me ama obedece mi palabra. Ya decíamos, hay que conocer la palabra, hay que meditarla, hay que discernirla, hay que ser ejercitados en el entendimiento de ella. Y ejercitado quiere decir que la vivamos. Ejercitarla es llevarla a la práctica. Que si dice, el amor no busca lo suyo, ¿no? Y decimos que amamos a nuestro cónyuge, entonces no buscamos lo nuestro, sino lo que Dios quiere para él y para ella. Y sigue diciendo, mi Padre lo amará. Fíjese, pasa por la obediencia, pasa por la palabra, el amor del Padre. Y esto es, parece redundante, pero nuestro Señor Jesucristo, toda la Biblia nos habla del amor del Padre, toda la Biblia nos habla de Jesucristo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, porque ahí está la verdad, y por eso necesitamos ser nutridos de ella. El Padre nos amará, es una respuesta de Dios a la intercesión y al favor de nuestro Señor Jesucristo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y haremos nuestra morada, dice, en Él. ¿Qué significa hacer su morada? Implica que a través de su Espíritu Santo ellos permanecerán en nosotros, o nosotros más bien en ellos, y podremos expresar su imagen y su semejanza. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando eso sucede en la vida de usted y en la mía, entonces Él resplandece su luz y el mundo puede ver las obras de luz que son a través de nosotros y glorificar al Padre. Nuestra oración y nuestro consejo es, tomen col, congréguense, oren y lean la palabra. Y sean unos cónyuges, carne de su carne
y hueso de sus huesos. Que el Señor los llene de su gracia. Que tengan estupenda semana. Buenos días.